Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta ola de libros de Audioediciones que por primera vez estamos llevando a cabo aquí en esta Furia del Libro de Estación Mapocho. Estamos muy contentos de poder tener espacio y esta instancia para celebrar el nacimiento de nuevos libros, que es lo que hacemos siempre en nuestras horas de libro, donde unimos varios géneros, varias historias para poder compartirlas con ustedes, que conversen entre ellas y que descubramos también de qué forma están conectadas, que es una cosa que siempre es gratificante descubrir. Así es que les agradecemos que estén aquí el día de hoy, en el domingo de cierre de esta furia que ha sido maravillosa, y vamos a conversar hoy sobre libros. Tenemos ficción contemporánea, tenemos ficción histórica, tenemos terror, así es que vamos a poder hablar bastante de distintos géneros de libros. Comenzaremos el día de hoy con esta propuesta bastante especial que categorizamos como ficción contemporánea, pero que la verdad, y cuando conversen van a poder descubrir que tiene bastantes más recovecos. Se trata de la respuesta de Carlos Rendón Bejarano, que nos invita a lo siguiente: una historia con decenas de caminos donde tú, el lector, tomas las decisiones. Samuel Tapia es un agente especializado en fenómenos paranormales que viaja a Punta Arenas para investigar el caso de un bebé nacido con cuernos, el niño demonio. La herencia familiar pende de un hilo, así como las pistas se fragmentan en la memoria, capas de rencor acumuladas en el sur del mundo. Puedes hundirte en el alcohol para olvidar. También puedes seguir el protocolo, incluso traicionarlo a tu antojo. Buscar la verdad o ignorarla, todo conduce a la tragedia. Acá somos víctimas, culpables y testigos. Encuentra la respuesta, encuentra al niño. Esto viene de la mente de este autor nacido en Antofagasta en 1994, escritor, periodista y gestor cultural. Ha trabajado como reportero, columnista y editor en medios de comunicación, colaborando con numerosos proyectos en el norte de Chile. Desde 2024 es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte. Como escritor ha sido reconocido en diversos concursos literarios, tanto de carácter nacional como internacional. Es autor de los libros La muerte en colores y Reptilia. Este último obtuvo mención honrosa en los International Latino Book Awards y fue finalista en los premios municipales de literatura de 2024. Un gran aplauso para don Carlos Rendón Bejarano. Y conversará con él el día de hoy sobre su libro. Otra autora nacional, nacida en Santiago de Chile en 1984, estudió educación de párvulos y ahí descubrió su fascinación por la literatura infantil. Se interesó en la narrativa para niños, lo cual la motivó a escribir e ilustrar de manera autodidacta. En el año 2016 se integró a los talleres de Ana María Giraldes y mientras aprendía a escribir descubrió el mundo de la novela. En el año 2020 le nace su primera obra, Una mujer que sueña, con editorial Forja, y en 2022 publica a través de la plataforma Amazon Kindle la novela La sirena y el trovador. Hasta el día de hoy continúa escribiendo en los talleres con su grupo de colegas El Oasis, autora de Los amigos de Barba Sucia aquí en la editorial. Un aplauso para Margarita Di Giuseppe. Y con Margarita comenzamos la conversación del día de hoy. Gracias, José. Bienvenidos. Bueno, está buena la furia, está buena, hay harta gente. Se ve harto movimiento. Nada, vengo a presentar a Carlos, un muy buen autor. O sea, de verdad que La respuesta es una novela atrapante, muy original. De estas novelas, como no sé si se acuerdan, Elige tu aventura, que fueron furores en los 90 y que todavía siguen apareciendo volúmenes, que uno va decidiendo el destino del personaje, los paisajes, y uno va eligiendo según la emoción del momento, si queremos hundir al personaje o si queremos que siga la aventura. Es una historia bien interesante porque, claro, yo estaba acostumbrada a esto como más para niños, pero esto es una historia más juvenil y adulta, más madura, de segunda persona. ¿Sabes qué? Creo que no había leído un libro de segunda persona, o no me acuerdo, pero atrapa mucho, es como muy inquietante la segunda persona. Que tú eres una persona que no eres, porque la vida es muy en carne propia. Nada, y vamos a conversar ahora. Voy a ir al grano para que nos cuentes, bueno, espectacular como cuentas, muy fluida y muy naturalmente la historia, así que te felicito. Y quiero que tú me cuentes cómo surgió
conocidas, así que muchas gracias por darse el tiempo de venir a esta actividad. Efectivamente, Margarita, yo con este libro tenía muchas ganas de dar vuelta un poco qué es lo que se puede hacer con la literatura, hasta dónde podemos llegar con la escritura de un libro y con el objeto libro en sí mismo, ¿no? Hay una canción que dice: yo no vengo a mostrar mi frágil mundo interior, solo vengo a sacudir, ¿no? Un poco, creo que con la respuesta quería eso, a diferencia de mis dos libros anteriores, que quiero mucho. Con este yo venía a ver hasta dónde podemos llegar con la literatura en mayúsculas, ¿no? ¿Se puede realmente hacer un libro interactivo, adulto, que funcionara a través de hipervínculos, pero no digital, sino dentro del papel mismo? Y esa fue la pregunta que detonó la construcción de la respuesta. Primero como un cuento, esto iba a ser un cuento bastante breve, que empecé a escribir poco después de publicar Reptilia, y con el tiempo esto fue creciendo, me di cuenta que ya no daba para cuento, ni para cuento largo, era una novela corta, después terminó siendo un libro de 200 páginas prácticamente. Y quedé muy contento con el resultado. Bueno, fue un trabajo duro, la construcción del libro, la edición del libro. Ahora más tarde vamos a estar dando con los primeros ejemplares un mapita que muestra todas las conexiones dentro de estas páginas, que son decenas y decenas. Yo mismo no conozco todas las rutas que se pueden hacer. Y para la editorial también me imagino que ha sido un libro muy duro de construir, ¿no? Porque cada punto, cada coma, cada paréntesis mal puesto podía desarmar todo este artilugio que funciona como una maquinita, ¿no? Como una maquinita de reloj. Entonces, teniendo ya el libro en mis manos, hace ya un par de semanas nomás que lo tengo, he podido ver el resultado y estoy súper contento con lo que se ha logrado. En general, cuando le hablo a las personas, todos quedan así como: wow, qué cabezón, me dicen, qué cabezón el libro, y como que no se lo creen, que se puede hacer un libro de este tipo, y eso era parte de mi trabajo, ¿no? Como mostrar hasta dónde se puede llegar con la literatura y un poco decir que hay mucho más todavía que hacer en este mundo tan lindo que son los libros. De hecho, ni yo misma me dediqué a leer todas las alternativas. Pero claro, en algunos puntos ya llegaba hasta ahí nomás el personaje y decía: no, tengo que volver para atrás, y releía, y ahí me tomaba más tiempo porque la historia era más larga. Así que es súper interesante tener como ese juego, ese diálogo constante con el lector. Eso es bonito, que el libro no está, o sea, si uno quiere, por supuesto, puede leer absolutamente todas las líneas, pero yo como autor conscientemente dije: de pronto no es necesario leer absolutamente todo, ¿no? O sea, si un lector llega a la página, no sé, 50, que es el primer final, está conforme con eso puede hacerlo, ¿no? Y ya si hay otro que quiere leer todos los finales, va a invertir mucho tiempo, va a buscar todas las historias, todas las respuestas, los finales. Y eso también creo que es bonito, ¿no? Como darle la opción al lector que genere su propia historia y su propio libro. Oye, yo creo que hay como una ironía en el título, ¿no? La respuesta, cuando no hay una respuesta concreta al final. ¿Sí? ¿Nos quieres contar el título? Sí, podría ser. Bueno, barajamos otros títulos también, ahí con Aldo, que es el editor de Aula Ediciones, estuvimos conversando harto, dándole vueltas al título. Finalmente la respuesta, que fue de hecho el título inicial, con el que nació el libro, quedó. Encuentro que tiene muchas interpretaciones, ¿no? Es como: ¿cuál es la respuesta? Está la respuesta que busca uno como lector, cuál de las 7 finales o todas las distintas rutas, pero también está la respuesta que tiene el personaje, ¿no? Porque este personaje esconde detrás de esta investigación que hace en Punta Arenas todo un entramado de traumas y dolores y problemas familiares y situaciones realmente complejas que van dificultando su proceso de investigación. Él empieza, de hecho, sin recordar exactamente por qué está sufriendo tanto. El libro un poco te invita a analizar dónde está exactamente el origen de todo este sufrimiento que tiene este protagonista. E incluso podríamos ir más allá y decir que una respuesta a la literatura en sí misma, ¿no? Al mundillo editorial, a mostrar que las novelas no tradicionales tienen su espacio, y la literatura ergódica, la capacidad del lector de jugar con las palabras, es algo que no hay que perder, especialmente en un mundo como el de hoy, donde es tan fácil escribir un libro, escribir con muchas comillas, ¿no? Tú puedes prometer algo en ChatGPT y te da una novela de 100 páginas en 5 minutos. Entonces, libros así que te demuestren que hay un trabajo humano, hay sudor en el proceso de construcción de la literatura, creo que es súper importante, como quizás una respuesta a la sociedad misma, ¿no? Como: oye,
es importante la literatura hecha por humanos, que de hecho es uno de los eslogans que tienen Aurea Ediciones. Bueno, el libro es súper psicológico, de hecho, Saborito Almaceda, mi historia. Amiga nuestra. Y que vi que hablaba de la portada, que yo en verdad no me había llamado la atención. Pero a ver si descubren algo en la portada. Sí, pues la portada está, lo conversamos también con el editor, de una portada muy inspirada en la mancha de Rocha, ¿no? Y claro, si tú te pones a analizar la portada puedes ver muchas cosas, hay gente que ve una mariposa, hay gente que ve un hombre, hay gente que ve un cráneo, y esa era la idea, ¿no? Esa era la idea, que cada uno pudiera ver esto, por ejemplo, que son estas ondas que se expanden, como si estuviera cayendo en un charco de agua. Todo eso era la idea del libro, ¿no? Que pudiera dar distintas interpretaciones, tal como dentro del libro hay distintas interpretaciones. Súper. Y por último quiero preguntarte de un personaje, bueno, lo dijo el Jota en la reseña, del niño con cachos. Así es, Qué sí. miedo lo imagino, ¿no? Sí, hay un niño que nace, un bebé. Bueno, no sé, yo creo que acá somos mayores, entonces tenemos esa experiencia, ¿no? Como de estas noticias que salían en los 2000, en los 90, de un niño con cara de demonio que aparecía. Y yo un poco inconscientemente me di cuenta que estaba usando esos recuerdos, ¿no? En ese momento me daba mucho miedo cuando me escondía, cuando veía esas noticias en el diario, de niños que nacían siempre como en el sur, como bien lejos, que decían como visiones apocalípticas del futuro, ¿no? Así como el mundo se va a acabar en el 2000 y tanto. Me daba mucha risa eso porque inconscientemente utilicé esos recuerdos para llevar ahora esta idea de si de verdad aparecer un niño hoy en día que nacía con cuernos, ¿qué pasa, no? Pues este suceso tan irreal, ¿qué ocurre? Y ahí, bueno, hay una serie de situaciones que un poco explican esto. Hay conexiones también con Reptilia, que es mi libro anterior, publicado con Aurea Ediciones. Para quienes han leído Reptilia, creo que va a ser un gusto ver algunos personajes que aparecen haciendo cameos o derechamente siendo importantes en la historia. Entonces, creo que es una novela que en ese sentido funciona muy bien en cuanto a las referencias también. Yo, de hecho, viajé a Punta Arenas para escribir este libro. Entonces, hay un montón, para los que hayan ido a Punta Arenas o sean de Punta Arenas, van a ver que hay calles, lugares, edificios, plazas, como lugares muy tradicionales de la ciudad, ¿no? Y eso creo que es muy interesante, ¿no? Cómo se vuelve esta investigación que hace el personaje. Es muy paralelo a lo que yo mismo hice, todas estas caminatas que hice en la ciudad para poder dar con la historia completa. Bueno, yo dejo muy recomendado este Enigma y esta novedad que en verdad es muy original. ¿Y tú por qué deberías leer tu libro? Yo creo que sí, deberían leerlo porque es un libro raro, es un libro que no es normal, que no es común. Es un libro, bueno, lo conversábamos, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro hay escenas donde el personaje está conversando con el resto, está conversando en público, por ejemplo, y en el libro puede pasar, por ejemplo, que el personaje diga, ya, me paro y boto todo, y destruyo todo, y tiro todo al suelo, y me voy corriendo porque tengo que ir a ver a esta persona, por ejemplo, y es muy interesante cómo tú puedes tomar esa decisión y embarrar con todo lo que eso implica, o cumplir las órdenes y llegar a la conclusión de la respuesta. Entonces, creo que es muy interesante cómo el libro te permite interactuar. Yo no les puedo prometer que va a ser el mejor libro que van a leer en su vida, ojalá, pero no puedo hacerlo, pero sí puedo decir que es un libro como ningún otro han leído. Eso sí se los puedo asegurar, así que en ese sentido, nada, invitados a leerlo, a conseguirlo, a conversar también del libro más adelante. Yo feliz un poco de seguir expandiendo la palabra de la literatura experimental e interactiva. Margarita de Giuseppe, Carlos Rendón Mejorano, la respuesta. Muchísimas gracias. Bien, seguimos ahora con ficción histórica, que es la propuesta del señor Pablo Hidalgo con El secreto Santo Tomás. Este libro que además abre un nuevo sello en la editorial, el sello Ontofagus de ficción histórica. Y en este caso Pablo propone lo siguiente. Una novela que hará tambalear las creencias religiosas más profundas. Un enigma que cambiará 2000 años de historia. 12 cuerpos aparecen en una casa de Iquique, dispuestos como un ritual pagano. Ignacio Tagle Vicuña, periodista acostumbrado a perseguir escándalos políticos y criminales, llega al norte de Chile para cubrir esta tragedia. Pero entre las víctimas hay una mujer que pertenecía a una orden secreta, relacionada con una red de poder en Latinoamérica. Junto a Beatriz Belaunde,
una catedrática peruana, Ignacio iniciará una investigación por varios países, dando con mensajes cifrados, símbolos ocultos y templos subterráneos que revelarán una verdad relacionada con los pueblos originarios. Un apóstol de Jesucristo que vivió en la América precolombina. Todo esto mientras fuerzas sombrías intentan nombrar a un nuevo papa de la Iglesia Católica. ¿Acaso una señal del fin de los tiempos? Descubre una obra repleta de conspiraciones, detalles históricos y misterios. No permitas que el velo de la narración oficial nuble tu mirada. El mayor secreto del cristianismo no estaba en Roma ni en Tierra Santa. Esto nació de la mente de este autor, periodista y actor chileno, es también destacado líder sindical del sector bancario, gran conocedor de las visibles religiones que conviven en el planeta y de las vertientes espirituales de los pueblos originarios del continente precolombino. Tiene formación en medicina china y acupunturista certificado por el Ministerio de Salud de Chile. Autor de la novela Raza Astral, mención honrosa en el International Latino Book Awards 2024. En sus relatos destaca por redimir los mitos más recónditos de la América profunda. Un gran aplauso para don Pablo Hidalgo. Y para conversar con él el día de hoy tenemos a este tremendo autor y periodista de la Universidad Diego Portales, además magíster en Ciencias Políticas con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1995 obtuvo el primer lugar en el concurso de literatura juvenil Marcela Paz con su novela La Lanza Rota. Su continuación, La Hermandad del Viento, en 2009, fue galardonada por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura como la mejor novela juvenil. Además, es autor de La Sombra del Fuego en 2011. En 2017 publicó el thriller histórico El secreto de Dresden y en 2020 El misterio de la Biblioteca de Lima. En 2022 publicó una antología de ciencia ficción, El explorador del mundo, por Aurea Ediciones, y en 2024 publicó la primera parte de la saga de leyendas de Calomar, El medallón del Sol Negro, que continuó con La venganza de la reina, por esta misma casa editorial. Un gran aplauso para el señor Alberto Rojas. Y con Alberto continuamos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Primero que todo, gracias por la invitación a presentar este libro y que además me da la oportunidad de conocer personalmente a Pablo. Cuando J me dijo, ¿te interesaría comentar, presentar una novela de ficción histórica? Y me habló más o menos de qué iba la trama, le dije, claro, de todas maneras. Cuando el libro llegó a mi casa, me encontré con esto. Y dije, tremenda novela. Felicito a Aurea por la apuesta no solamente del nuevo tamaño, el nuevo sello. Ficción este podría haber sido thriller histórico, pero ficción es un buen parámetro. Aquí la verdad, cuando comencé a leerlo, debo decir varias cosas. En primer lugar, felicitar a Aurea por su novela, su nueva novela. Raza Astral es su novela anterior, ¿verdad? Y porque esta es una historia que me pareció particularmente entretenida, coherente, muy documentada. Vamos a hacer un par de preguntas al respecto. Y que sobre todo trae a Chile esos misterios que uno ve en el cine, en Netflix, en bestsellers de estreno global en el mundo con grandes editoriales internacionales. Y Pablo lo trae a nuestras calles, lo trae a nuestro Chile. Y eso me parece que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es como el fenómeno ovni, como que todo pasa en Estados Unidos. ¿Okay? Siempre llegan allá, siempre invaden allá, nunca pasa nada acá, que no nos invaden aquí, en fin. Bueno, aquí también puede haber una novela de ese calado, con ese tonelaje. ¿Por qué? Porque en el fondo tú rescatas de manera muy profesional y muy documentada nuestra historia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel sudamericano. Me parece, y ahí nos recuerda la riqueza de nuestras culturas, de nuestras historias, mitos, leyendas, y cómo se pueden ir conectando con la gran historia, por decirlo de alguna manera, el gran entramado internacional, y ahí Chile aparece como un punto clave en medio de toda la trama. Ya no es Washington, no es París, no, es Chile y sus alrededores, ¿verdad? Pablo, yo quisiera primero preguntarte cómo nace la historia, cómo construiste esta trama
¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por dónde partiste? Supongo que tomaste la hebra de algo y de ahí eso te llevó a otra cosa, a otra cosa, a otra cosa y finalmente terminaste construyendo este thriller histórico que se lee. Esto no dura, lo siento. No dura porque uno se lee muy rápido. ¿No? Y siempre pasa que uno se demora, no sé, 2 años de escribirlo y los lectores se demoran 2 días. Y te dicen, ¿cuándo viene el próximo? Cuéntanos un poquito cómo nace esta novela. Bueno, primero que todo, gracias nuevamente a Eurovisiones. Muchas gracias también, Alberto. Para mí, de verdad, es un honor que tú presentes mi novela. Soy un admirador tuyo, he leído tu novela también, El siglo de Andrés, varios que antes como por el estilo. Sí que eres un referente. Quiero también darle un saludo enorme a mi esposa, a mi familia, a mis amigos y, por supuesto, a todos los que están acá y a mis colegas también que se presentan. ¿Cómo nació esta historia? Esta historia, mira, es bastante sui generis. Yo una de las cosas que le tengo que agradecer a la editorial es que, aparte de permitirme publicar y de venir aquí a las ferias y de interactuar con la gente, también me permitió esto, presentar libros. Y ahí descubrí una cosa que generalmente uno piensa que las cosas se le ocurren a uno, pero no es así. Parece que hubiese como una conciencia colectiva donde cada uno, cada cierto tiempo, nos vamos conectando. Y en eso hubo un denominador común de varios autores que hablaron, que dijeron que todas sus historias nacieron a través de un sueño. Y esta historia nace así, nace a través de un sueño raro, enigmático, que me dejó marcar preocupado, pero que coincidía con mis gustos personales. Mis gustos personales siempre fue el encuentro de la cultura latinoamericana. Y allí encontré una serie de textos que empecé a buscar en la hebra, que tal vez no lo conozcan mucho, pero de un psicólogo, Jorge Gisi, que escribió Identidad y Psicología Latinoamericana. Y posteriormente también conocí a Rodolfo Puig, que es un antropólogo y un filósofo argentino. Cuando encontré esos textos, encontré el medio de la historia. Y ahí vi que había una potencial leyenda que es sumamente importante para todos nosotros, pero que nadie la conoce. Y a raíz de ahí dije esta historia, porque generalmente los autores dicen que somos buscadores de historia, pero esta historia llegó a mí. Y yo dije que esta historia tiene que ser contada y merece ser contada independiente que la escriba. Y así fue como nació. Coincido contigo en que efectivamente hay cosas que parecen estar en el éter, ¿no? Parece que hay un espacio común, porque cuando leía tu novela, yo estoy escribiendo otra novela, y de repente me encuentro con la Cruz de Jerusalén, y yo, no, venga, no, hay que cambiarlo, una cosa de plagio. Es universal, sí. Es universal cuando te mueves dentro de ese ámbito, dentro del ámbito de historias antiguas, leyendas, culturas precolombinas, no sé, todo lo que es Medio Oriente y su aporte en términos de la religiosidad a Occidente. La novela tiene varios elementos que la hacen muy amena. Partamos con los protagonistas. O sea, Ignacio es periodista, un tipo que se ha hecho un espacio en el mundo de los medios en Chile, pero un preso. Hay gente que alaba su trabajo y hay gente a la que denuncia, por supuesto lo quiere ver colgado patas para arriba. Exacto. Y a mí me gustó mucho cómo lo describes, porque si hay algo que se agradece es cuando los personajes te permiten empatizar con ellos, cuando tú te sientes cercanos. O sea, cuando uno lee una novela de estas características, lo que uno se encuentra en el camino son con amigos con los cuales vas corriendo, vas escapando porque ves que escapas. Qué manera, ¿qué más? Pero sobre todo genera empatía, son muy queribles. Y en ese sentido Ignacio es un protagonista muy humano porque tiene convicciones que son su brújula, su norte, y al mismo tiempo está lleno de dudas. ¿No? Y eso me parece que lo hace muy querible. Y el caso de Beatriz también me parece un personaje querible, interesante. Creo, con una idea, yo creo que ella merece una precuela, honestamente. Sí, yo creo que ella merece una precuela, sobre todo porque tiene mucho background
en términos de que esa pudiera no ser su primera gran aventura, su gran misterio, ¿verdad? ¿Por qué lo construiste de esa manera? ¿Por qué? Bueno, eres chileno, ella es peruana. ¿Conociste a alguien, te inspiraste en alguien para ir perfilando? A veces uno se inspira en una persona o saca el promedio de varias personas que le interesen. No sé cómo lo hiciste tú. Sí, bueno, lo interesante de la novela fue que lo que más me costó a mí fue tratar de engranar todas las piezas de este puzzle para que cuando se revelara el secreto fuera más o menos creíble. Eso fue lo que más me costó. Posteriormente, cuando tuve eso, ahí ya fui redactando la historia y la historia fue fluyendo sola. Y así nacieron los personajes. Yo creo que todos los personajes, bueno, tienen un poco de todo. Es una mezcla. Por supuesto que hay personas que a uno nos inspiran, pero básicamente lo que quise presentar en el personaje principal, en Ignacio, era un periodista que era muy sagaz, que era muy intuitivo para la investigación, que era muy serio, pero como dices bien tú, también era receloso para ciertas creencias y ciertas cosas. Era una persona muy, se podría decir, agnóstica, pero muy apasionado en lo que hacía. Sobre todo, era una persona que tenía en su vida cotidiana, porque él venía incluso de una depresión, porque una persona que es muy exitosa profesionalmente, que denunciaba a actos de corrupción, no solamente en la Iglesia Católica, sino que en el sistema político, incluso en las Fuerzas Armadas, pero en contraposición tenía una vida sentimental muy triste y eso fue como la línea que tuvo siempre el personaje, bueno, hasta el final. Muy exitoso en lo profesional, pero en su vida personal, amorosa, también tenía su desnivel. ¿Y Beatriz, por dónde te fuiste con ella? Mira, Beatriz también fue un personaje que fue surgiendo y fue mutando a través de la idea que le iba escribiendo. Es una mujer que al principio empieza como una mujer que está muy acongojada por la tragedia que le sucede, pero a medida que va pasando el tiempo va mostrando su expertise porque ella es una catedrática. Exacto, eso le da un toque. Ella tiene las respuestas, ella tiene como los datos que le faltan a Ignacio. Exactamente, es un toque y es un muy buen complemento para su compañero. Y lo más importante es que es muy apasionada en lo que hace, muy disciplinada y muy obediente. Y después se viene una gran sorpresa. Exactamente. Conversábamos fuera de cámara que tú sentías que esta novela se conecta con tu novela anterior, con Raza Astral, que de algún modo dialoga, ¿verdad? Cuéntanos por qué y cómo esto entonces es la construcción de un universo más que dos novelas separadas. Claro, como decía anteriormente, mi obsesión, mi fin siempre ha sido mostrar la América profunda, como dice. Mira, había un libro que hablé un poco de que me inspiré de Rodolfo Puig, que uno de los, se los recomiendo a todos para los que no lo busquen en internet, que se llama América Profunda. Van a encontrar gran parte de mis novelas, ¿ya? Y gran parte de la inspiración. ¿Cómo se conectan? Porque rescato siempre los mitos de nuestros pueblos originarios, que creo que son sumamente importantes porque generalmente nosotros, no solamente los chilenos, sino que voy a hablar de los americanos en general, porque una de las cosas que me quedó aquí en la mente cuando dije cómo nació esta obra fue uno de estos textos de Jorge Gisi que decía que nosotros, increíblemente, nos minimizamos y nos autoeliminamos solos. Cuando nosotros nombramos a América a otro, pero no a nosotros, esto que nosotros somos americanos. Entonces, lo que trato de hacer es sacar a relucir esa América profunda, esa América originaria, esa América mestiza, de la cual todos pertenecemos. Y el punto en común, incluso hay un gesto acá, una línea, donde el protagonista dice que tuvo que entrevistar al protagonista de la otra novela, y ahí hago como el enganche para que le lean las dos novelas, se dan cuenta que hubo un gesto hacia los hombres. Porque en definitiva, si uno escarba, la leyenda son similares y tienen el mismo origen. Sí, eso me parece súper importante, la posibilidad de... No todos los autores lo hacen, tampoco tienen por qué hacerlo, pero la idea de ir entramando, de entrelazar las distintas obras para construir un universo literario, me parece que eso exige mucha agudeza, trabajo, ¿verdad? Para que no sea una conexión como, mira, usa el mismo auto. No, tiene que ser algo mucho más acabado. Y en ese aspecto, bueno, la idea desafiante de plantear que un discípulo de Jesús anduvo por estas tierras, ¿verdad?
inevitablemente se conecta con una descripción de la Iglesia Católica que tú haces, que es como bien conspirativa y que nos la hemos topado en otras obras literarias, cinematográficas, televisivas, etc. ¿Tú crees que hay algo de eso? ¿Es una exageración? ¿Mitad y mitad? Como que el Vaticano ahí tapa todo, por eso te pregunto. Yo creo que en estos tiempos en que estamos viviendo, donde no se sabe bien lo que es verdad y lo que es mentira, ¿ya? Esto primero es una novela, una ficción histórica. La historia la inventé yo, pero lo importante, y es lo que yo le he dicho a las personas aquí en la feria cuando lo compran, que todo esto ha tenido una muy buena recepción, muy agradecido a las personas que lo han adquirido. Lo importante es que el corazón de la novela, la leyenda, es una leyenda verdadera que está registrada por cronistas de monjes agustinos, de monjes jesuitas, les gusta la colonia. De hecho, yo compro un texto histórico de un libertador de América que también hace parte de este secreto o lo nombra por lo menos. Entonces, ¿qué es lo que me interesaba acá? Yo sé que se ha visto mucho el tema que hablabas tú de la Iglesia Católica, cómo se ha enfrentado, cómo se ha presentado en otras obras con respecto a los temas de compilación. Por supuesto, la Iglesia Católica guarda muchos secretos. Esta leyenda no fue tampoco una cosa que pasó desapercibida en su época. De hecho, muchos de los monjes fueron perseguidos. Entonces, fue una situación real que sucedió. Y lo que yo quise fue rescatarla porque es una historia que es tan potente que la mayoría de la gente que debería conocerla no la conoce. Entonces, la invitación es que la lean y van a descubrir una historia que es nuestra, pero que nunca nadie la contó y siempre estuvo aquí. Tenemos tiempo para una pregunta más, una más. Esto no puede quedar aquí, ¿verdad? Nuestro héroe, nuestro protagonista, Ignacio, ¿qué pasa con él a futuro? ¿Cuáles son los próximos proyectos? Mira, te agradezco la pregunta porque estuve hablando con Ignacio ayer precisamente. Está cansado. Sí, ya está cansado, tanto arrancar, fue dura la travesía, pero al parecer me han dado otros proyectos de investigación que va a empezar a caminarse, así que esperemos que sea así. Antes de terminar, solamente quería agradecerles nuevamente a todos, agradecer a Audiovisiones por el nuevo formato precioso, por el nuevo sello, y estoy seguro que las obras que vengan tras de ellas van a tener un gran éxito, así que muchas gracias a todos. Buenísimo, felicitaciones, un aplauso. Alberto Rojas, Pablo Hidalgo, el Secreto Santo Tomás, gran conversación, muchas gracias. Y para finalizar, y no por eso menos importante, por supuesto, tenemos Nenúfares, esta propuesta que viene en nuestro sello Nepente y que nos va a sumergir en un lado un poco más oscuro, porque su autor nos propone lo siguiente: relatos que hablan de la inevitable soledad, la exploración del terror cotidiano como consecuencia del amor, el paso del tiempo, la muerte del cuerpo y el espíritu, territorio del dolor en todas sus formas, esa presencia de lo religioso, una estructura moral que se pervierte. La condición humana es prueba fehaciente de esta antología donde lo grotesco aparece como un ente doméstico, ese deseo que se emplea a modo de anestesia, lóbrego sustituto de la comunicación. Una obra donde lo abyecto recae sobre los hombros de personajes estancados, al igual que lo hacen esas flores que apenas flotan en aguas oscuras, atados a las profundidades de sus actos. Esto es obra de este autor nacido en La Serena durante el verano de 1993. Su primera novela, La caída de las gacelas, fue publicada en 2018. Su obra mayoritariamente gravita en torno a la exploración del terror contemporáneo, pero también explora la poesía al escribir haikus. Un gran aplauso para el señor Felipe Vargas. Y conversará con él el día de hoy otro autor nacional y el que vive en Santiago de Chile, es guionista y ha participado en producciones dramáticas de TVN, Chilevisión y Mega. Entre 2014 y 2019 desarrolla una vertiente como comentarista de cine y series para Pausta y la revista La Noche. En 2021 publica Las escenas postcréditos, un patchwork de relatos y crónicas. En 2023 publica su primera novela, La máscara de Zack Norris.
y su último trabajo, El rápido antes que alguien muera, también por esta sello editorial. Le damos un gran aplauso a don Fernando Delgado. Y con Fernando comenzamos a cerrar el día. Hola a todos, gracias por venir. Bueno, cuando Yoctan me manda el ejemplar físico a la casa de Nenúfares, que no sé si lo alcanzan a ver, la portada tiene como una connotación, podríamos decir, uno más bien inocente, o que transmite cierta paz, cierta belleza, y el contenido del libro es diametralmente opuesto, en el sentido de que uno se enfrenta como a situaciones bastante perversas, digamos, donde la violencia o de repente tal vez lo fantástico, entre comillas, entra muy de cuajo, sin aviso. Entonces, siendo un volumen de cuentos, entre comillas, breve, no por eso se lee más rápido, que de repente uno tiene esa idea como de que un libro de cuentos me lo leo en un rato. En este caso en particular, como que entre cuento y cuento tuve que hacer como una pausa como para sopesar, digamos, lo que había leído. Como que tienen un nivel de intensidad pese a lo breve. Y creo que ahí obviamente hay una gran condición, digamos, hay un talento en comprimir, bajo la matemática del cuento, digamos, situaciones con el detalle, digamos, para que te golpeen, digamos, para que uno se quede con esa carga que te decía entre cuento y cuento. ¿Cómo fue la génesis, digamos? Más que del volumen total, sino del interés, digamos, por la violencia, no la violencia por la violencia, sino que proponerlo como un choque, digamos, como un efecto de choque para el espectador, para el lector, perdón, bueno, tiene mucho como de imágenes bien cinematográficas, entonces leer y ver un poco de la mano. ¿Cómo fue la génesis, digamos, de Nenúfares? Es súper complejo hablar del origen porque son cuentos que parten desde el 2017 hasta la actualidad técnicamente. Entonces, lo que te puedo decir es que todos tienen en común yo me inspiré mucho en esta flor que es preciosa, que está sobre el agua, porque tiene estas raíces grotescas que tiran para abajo la flor, técnicamente. Y todos los personajes tienen eso en común, que todos como que detestan un poco su propia existencia. Y al mismo tiempo también son personajes que son súper marginalizados, y creo que el terror también representa un poco esa justicia dentro de las vidas que viven dentro de sus cuentos, de su universo. Ahora, por hablar de inspiraciones, creo que para mí el cine es bien importante en el momento de escribir. De ahí sale esa narrativa tan visual, por decirlo así. Siempre escribo este manuscrito de cuentos como las películas que me gustaría ver. Entonces siento que quizás por ahí, siento que además es un libro que está escrito con mucha rabia también. ¿Sientes que ese motor, esa rabia, por algún lado conecta con el género, digamos, con el terror? Como que podría ser un género como que funciona tal vez como con rabia, tal vez como catalizador, ¿puede ser? Claro, o sea, sí, me gusta la idea de que sea un catalizador del terror, pero al mismo tiempo me gusta la controversia dentro del terror. Creo que el terror no necesita 100% ser explícito, además de lo fuerte que son algunos de estos cuentos, pero al mismo tiempo tienen un lenguaje que es muy bello. Y mezclar esa contradicción entre algo muy fuerte y perturbante, entre una belleza que quizás está relacionada a la naturaleza, me parece bien interesante también. Porque si nos vamos, claro, sin detallar cada cuento, porque no es la idea de que lo lean, obvio. Claro, son personajes cotidianos, situaciones un tanto domésticas, muy del día a día incluso. Hay unos escenarios un poco más sacados, digamos, como yendo más como un post-apocalipsis, pensando en el primero, en el autor. Se me fue cuando. Los escenarios. Eso, ¿desde dónde parte, digamos? Situar, por ejemplo, el caso del animador de televisión, el cuento del torso, la chica que tiene un tema con la vista. Claro, mira, como te decía, viene desde la marginalidad. En el caso del primer cuento, que se llama La Torre, tiene que ver con un contexto político, de cómo se hace también esta... ¿cuál es la palabra? Como esta
política a través del terror, sin dar más detalles en realidad. Pero ponte tú, los otros también tienen que ver con la oscuridad de la sexualidad, también en el caso de Torso, en especial dentro de lo que son las disidencias. Hay otros que tienen que ver con fantasías, por ejemplo, la fantasía de la vida de un rockstar, de lo oscuro que puede llegar a ser consumido por la fama o por mucha atención. O lo que es para mí en este caso, en el último cuento que transcurre en Japón, lo que sería la fantasía de estar allá y sentirte absolutamente solo. Y pensando en eso, o sea, saliendo del tema de los escenarios, como las motivaciones o los argumentos de cada cuento, ¿ya lo tenía un poco predispuesto o de repente un cuento empujaba un poco al otro? Como que, No, son totalmente independientes. ya, no hay como una cadena, por decirlo. O sea, todos conectan un poco en la personalidad de los personajes, en esa como tortura, pero no, en realidad nunca lo escribí con la intención de que fuesen similares, por decirlo así. Y aparte de la rabia personal o más literaria, ¿buscaste como algún bagaje, digamos, como algún respaldo, como que decir ya, que es lo que hacemos todos un poco como ya, desde aquí me muevo, esto se parece a mí, digamos, y empiezo a andar? Mira, en este caso me di la oportunidad de escribir personajes que son muy lejanos a mí mismo, lo cual me parece súper interesante porque partí escribiendo de personajes basados en mi propia personalidad, pero en este caso en especial, la mayoría de los cuentos tiene que ver con mitología de Chile. Por ejemplo, hay dos, bueno, hay uno que claramente tiene que ver mucho con Chiloé, y hay otro que tiene que ver con la exploración de lo que es la Virgen de Andacollo, a través de una visión, es como una historia en papel, pero de un chico que convivió con unos monjes que tenían un libro satánico que contaba la historia de lo que significaba la Virgen para ellos, lo cual me pareció súper interesante y es súper diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Entonces fui a hacer una investigación antropológica de la cuarta región y ahí me inspiré un poco en el mito. Lo mismo pasa con esta historia de Chile. Este libro se terminó de escribir en Chile. Me fui a vivir un año ya y es un lugar súper especial para mí. Y claro, también tomo esas raíces del mito, de lo pagano también. Y o sea, saliendo de lo literario, otros referentes tal vez más cercanos tal vez al cine o a la narrativa audiovisual, ¿tienes como algún...? Mira, bueno, el referente más claro es la película de Lost in Translation de Sofía Coppola, que es mi oda a esa película, que no tiene nada que ver con la película, pero es similar a lo que ocurre en Japón. Está esta exploración de la soledad y la búsqueda de uno mismo y de la felicidad. El cine, bueno, harto cine de terror. Yo crecí, siempre digo, más que crecer criado por mis padres, crecí criado por el cine. Crecí viendo El Exorcista, por las películas de terror, de hecho, entonces para mí es súper entretenido explorar esos mundos. O sea, aparte del cine, lo que sirvió como catalizador es cierta mitología. Claro, que también se representa hoy en día en el movimiento literario latinoamericano. Todavía al menos dentro del mundo del terror lo veo muy presente en Argentina. Por ejemplo, con Mariana Enríquez o tienes a Camila Sosa. Tienes razón. Volviendo a la portada, que tengo que hacer hincapié en eso, que es como un logro es un logro del Departamento de Arte de la editorial. Es Marcela, ¿no? Sí, Marcela. Claro, no se dejen engañar en el fondo por la portada, porque el interior es bastante más intenso, más visceral. Hay que hacer una primera pausa entre cuánto y cuánto, ¿cierto? Como te decíamos, para calibrar y seguir. Así que los que estén interesados, digamos, en pasar un mal rato, digamos, como que es lo que uno hace cuando va a ver terror, finalmente, como a estremecerse, a sufrir un poco, pero con la idea finalmente de escaparse y salir un poco más liviano. Nenúfar es la apuesta por si andan buscando algo bien perverso y sordio y bien escrito, por lo menos. Eso es lo que eso de mi parte, ¿tú quieres agregar algo más? ¿No? Pero eso fue súper, gracias. Fernando Delgado, Felipe Vargas y Nenúfares. Muy buena conversación, como siempre. Y bueno, estamos cerrando y agradecemos a quienes nos acompañaron el día de hoy aquí en la Estación Mapocho, en la Furia del Libro. Estamos muy contentos de celebrar la venida al mundo de estos nuevos libros que se unen a la editorial y que hoy pudimos conocer, pudimos ver
cómo de alguna forma también están conectados, porque todos nuestros libros de alguna forma tienen alguna conexión. Ya descubrimos también que quizás, y a lo que siempre pensamos, también estamos conectados cuando creamos estos libros, por lo tanto de ahí pueden venir esas conexiones también. Y agradecemos muchísimo a los autores que hayan elegido esta casa editorial para poder contar estas historias. Estamos felices de que así sea porque sentimos que son historias que pertenecen aquí y son autores que pertenecen aquí también. Y eso siempre es gratificante y es algo digno de celebrarse, y por eso es que siempre nos reunimos a celebrar esto, el nacimiento de los libros, que es un acto, y esto lo digo siempre, que siempre debemos acompañar y que deseamos que jamás termine, que no ocurra que los libros ya no se escriban y que no sigamos contando historias y las sigamos compartiendo con los demás, que es lo más importante de escribir. Así es que nada, les agradecemos mucho nuevamente. Todos estos libros van a estar ahora en el stand de Aurea Ediciones. Estamos en el 94, 93, 92. Ahí van a estar los autores. Ahora, a partir de 8 minutos más, van a estar ahí parados en el stand y se van a poder llevar los libros firmados por ellos. Así es que aprovechen este gran momento. También siempre es un gran momento venir a las ferias y conocer a los autores y poder llevarse los libros autografiados, sobre todo para que nos encanta leer. Así es que nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y un fuerte aplauso para todos los autores.